campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender a por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Crédito a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las Vas ideas. el auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matás. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy pero muy buenas tardes. Ese y la taza también es extraordinario, extraordinario. Salud la barra, aquí estamos arrancando que vuelvan las ideas. 4 y 8 minutos en la 530, jornada de martes. Hola Luis Pablo Giniger. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Néstor Restivo? ¿Qué tal? ¿Cómo van el equipo? Muy bien por acá. Bueno, estaba todo el equipo económico ahí. Todo el equipo económico. Enterito. Todo el JP Morgan. Todo el JP Morgan. Ahí dispuesto. Y el mismo Fantino haciendo de partener a la bromita, ¿no? Yo insisto que este gobierno es muy memeable, o sea, está todo el tiempo generando memes, todo el tiempo generando memes, pero no es que empezó a generar memes ahora, los viene generando desde la propia campaña, desde la diputación del propio Milei. Lo que pasa es que algo tiene que cambiar para que efectivamente todo eso empiece la fábrica, digamos, ¿no? Uh-huh. No sería la fábrica de jingles, sería la fábrica de memes, sí, en este caso, y entra en una espiral descendente que no se sabe. Hay una máxima en economía, no recuerdo el autor de la máxima, sepan disculpar, pero que dice: en economía todo lo que se espera que pase tarda en ocurrir. Siempre tarda un poco más en ocurrir todo lo que se dice que va, pero cuando empieza a pasar, ¿para un lado o para el otro? No sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo: van a tener que intervenir el dólar, ponele. Sí. Bueno, en algún momento va a ocurrir, se sabía que en algún momento iba a ocurrir por la propia dinámica, por las lógicas de la propia economía, etcétera. Pero siempre demora un poco más de lo que se esperaba. Ahora, ¿cuándo ocurre? La velocidad a la que se empieza a desencadenar todo es mucho más rápida. Eso, claro, dice esta máxima de la economía. Es cierto que en términos políticos podría pasar algo parecido, ¿no? Bueno, es muy posible que termine pasando. La política y la economía, no solo en la Argentina, en general, van de la mano y es muy posible que pase. De hecho, uno podría ya empezar a especular, bueno, ¿cuál va a ser el derrotero a partir de la crisis económica? Y el gobierno está en problemas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el gobierno se cae y sale en helicóptero? No estamos diciendo eso. Claro que no. Estamos hablando de una crisis política que va a tener que encontrar algún tipo de salida hacia un lado o hacia otro. Yo iba a decir, es cierto que es memeable, el gobierno es muy memeable, también podríamos decir todo el gobierno es un gran meme. El problema es que es tan trágico lo que está ocurriendo, por supuesto, y como va quedando la Argentina y todos nosotros en el medio, bueno, la verdad que nos gobiernan una manga irresponsables. Eso es lo que ocurre. Cuando se vuelve meme no es que invita a reírnos. No lo digo en contra tuyo ni para contradecir lo que vos acabas de decir, para sumar en todo caso. Va de la mano, ¿no? Uno ve un meme, es un momento que el meme tiene la cualidad de reflejar con ironía situaciones que son reales y son trágicas. Sí, bueno, el sentido del humor también se basa en eso, ¿no? Tiene que tener una dosis de tragedia, tiene que tener, por supuesto, una dosis de realidad, y después hay cierta ironía que hace que vos te rías. Bueno, pero lo que ocurre debajo de eso es muy terrible. Claro, porque tiene como una cosa burlona,
pero que al mismo tiempo implica cierta debilidad, ¿no? Es como que me parece que en el fondo es esa cuestión. Repasemos un poco la escena de las últimas horas. El gobierno intenta por todos los medios tapar dos cosas que van de la mano o que se potencian entre sí. Una tiene que ver con la crisis económica, y dentro de la crisis económica está el cierre, bueno, es en día de la industria, ¿no? Ver lo que pasa con el empleo, lo que ha ocurrido con el empleo industrial, con las empresas que cierran, las empresas que están en crisis, que despiden gente, que suspenden gente, lo que pasa con los salarios, etcétera, etcétera. Y además lo financiero, porque tampoco le cierra la famosa macro, digamos, ¿no? Si es que de la macro sacamos la vida de la gente. Y si es que es posible que haya una macro saludable sacando la variable de la vida de la gente. Y por otra parte están las denuncias de corrupción. Entonces en el medio el gobierno intenta ir a la ofensiva, hace una denuncia, se lleva un poco la marca con las denuncias en algún punto, que al mismo tiempo es una denuncia o es toda una apuesta, ni siquiera es mantacorta, es muy riesgosa porque se le vuelve todo en contra al gobierno muy rápidamente. Y de vuelta ya estamos hablando otra vez, ¿no? De un gobierno que confiesa que interviene en el dólar y que viene interviniendo en el dólar. Ayer lo hablamos con Heller, ¿se acuerda? Heller decía, yo no tengo posibilidad de confirmar de que efectivamente el Tesoro esté comprando dólares para tratar de bajar el dólar. Hay indicios, sí hay indicios, pero no tengo la confirmación. Bueno, el gobierno sale hoy y confiesa con un tuit, ni siquiera es una conferencia de prensa, ni siquiera es el ministro de Economía, ni siquiera es el presidente que es economista, un tuit de uno de los... Pero además mirá el punto al que debe haber llegado el gobierno, más allá de que no lo detalla, pero el punto al que debe haber llegado, que dijeron, che, salgamos y digámoslo, porque se nos va de las manos. Sí, claro. Porque en otro momento no lo hubieran, en otro momento no lo hubieran dicho, vos comprá, intervení en el mercado, pero no digas nada. Bueno, en este momento tuvieron que salir a decirlo porque, bueno, era evidente además. Y ¿no? Los bonos y las acciones de las empresas argentinas caen como piano, los bonos también. Más allá de que el dólar bajó creo que 11 pesos o algo por el estilo. Así. Después de que subió mucho, ¿no? Después de que estaba muy, muy arriba, y se queda, tenés un nuevo piso cerca de los 1370, 1380, 1375, lo que fuera. Pero está claro que el gobierno está en carrera, yo le diría, ni siquiera hasta octubre, el gobierno está en carrera hacia el domingo. El gobierno va en carrera al domingo, trata de llegar al domingo y ver qué pasa en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y en paralelo nos vamos al Congreso Nacional, porque es una jornada en términos políticos también muy fuerte para el gobierno por todas las cosas que están pasando. Voy a spoilearlo, voy a saludar a Fabián Waldman, que está en la cobertura, pero entiendo yo que las distintas oposiciones se alinearon para convocar a Karina Milei en el marco de la Comisión de Salud por todo el tema 3%. Hola Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, como vos bien anticipás, la situación de Karina Milei, me acaban de decir, está a segundo de comenzar ya la reunión de la Comisión Libra, Pablo. Me acaba de decir la diputada Sabrina Selva, vamos a citar a Karina Milei y no va a poder excusarse. Veremos cuáles son también en Libra los argumentos. Sí, en Libra, efectivamente en Libra. Bueno, porque también en Comisión de Salud pasó algo por el estilo, ¿no? Sí, y en la de salud y en la de recién de discapacidad, con menciones claras a españoles y una citación también para que hagan, entre otras cosas, expliquen si, por ejemplo, el actual interventor del Andis tiene firma, cosa que no está clara según los funcionarios, y de alguna manera plantear, que el día jueves tenemos sesión en la Cámara de Senadores, Pablo, con dos temas. Por un lado, la renovación, entre comillas, de la ley de DNU, esta ley que había sido implantada, digamos, a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora utiliza Javier Milei a destajo, con la variación de que para ser aprobado el DNU necesitan el conforme de las dos cámaras. Claro. Y además no puede pasar un lapso mayor de 90 días para llegar al recinto. O sea, esta ley va a ser aprobada el jueves. En la sesión del Senado. En la sesión del Senado. Y junto a ella, el veto confirmado para el sector de discapacidad, con lo cual el gobierno se prepara para sufrir una derrota y bastante dura en la Cámara Alta dentro de 48 horas, Pablo. Bien, o sea que tenemos una semana de Congreso que es una semana
definiciones políticas, de mapeo político también, con temas muy acuciantes para el propio gobierno. Insistimos, Comisión de Salud y Discapacidad, convocatoria a Karina Milei, y en la Comisión Libra, que está por empezar a trabajar ya formalmente, o empezar a trabajar de verdad, con Sabrina Selva, me imagino, como presidenta de la comisión. Fabián, vos corregime. También... No, ahí te corrijo ya. Desde la semana pasada el acuerdo fue a pedido, inclusive con la intervención de Sergio Massa, sí, que sea Maximiliano Ferraro. Maximiliano Ferraro. El que está presidiendo justamente la comisión. Recién ahora están empezando y a ingresar la oposición que está afuera, escondida, aguardando que haya quórum. Pero esto va a ser en cualquier minuto. Hasta el momento están aquí todos los diputados de la Libertad Avanza y el PRO, que forman parte, y la UCR con Peluca, que forma parte del oficialismo, Pablo. Bien, bueno, entonces son todos temas muy, pero muy sensibles, y por supuesto leído por todos, ¿no? Lo lee el gobierno, lo lee distintos sectores de la oposición, lo lee la sociedad. Bueno, por supuesto quizá las lecturas son un poco más indirectas de lo que pasa en las comisiones de diputados, etcétera, etcétera, pero también lo leen los mercados. Entonces están pasando las cosas que efectivamente están ocurriendo. Fabián, ¿cómo está el clima? Te hago caminar varias cuadras por Avenida de Mayo. ¿Cómo están las cosas en Casa Rosada después de estas horas tumultuosas? Bueno, en la Casa Rosada el tema fundamental del día de hoy tiene que ver con la situación económica. Las principales declaraciones y novedades están desde ese lado, con la voz clara diciendo que estamos pasando por un momento de zozobra. Uh-huh. Esa es la definición que llega de la Casa Rosada para las medidas que implementó Pablo Quirno esta mañana, con respecto a justamente salir a hacer lo que dijeron que nunca iban a necesitar, que es bajar el valor del dólar, como vos bien dijiste. Y eso con respecto al frente económico, que es lo que dicen. Y después, por supuesto, la sustentación de la causa en la justicia y esta comando que no sabemos cuántos países ya tiene dentro de su adjetivación, sí, empezando por Rusia y terminando por Bolivia, con un gobierno netamente a la defensiva, pero de alguna manera, una cosa que me decía ayer un funcionario muy importante en la Casa Rosada, cuando yo le refería si efectivamente iban a hacer algo con los audios, en principio me habían dicho que no, después, bueno, por supuesto se sobrellevó toda esta información, pero el desafío que me había planteado en determinado momento, bueno, que los pasen enteros, no que los editen. Queremos escucharlos enteros, a ver si efectivamente los tienen. Bueno. Y sobre eso, y una chicana, digamos, de alguna manera, y sobre esto, bueno, la fundamentación, que algunos habrán leído por arriba, otros se habrán enterado por los medios, de que esto tiene base en aquella célula rusa que había anunciado Adorni, y esa en una conferencia de prensa, y esa fue la fundamentación, una de las fundamentaciones con las cuales Fernando Soto, el segundo de Patricia Bullrich, presentó la denuncia. Uh-huh. Y allí la intervención que pudimos ver en las redes, y que también confirmaban desde Casa Rosada, del propio Sebastián Amerio, el viceministro, en la redacción de esta denuncia. El viceministro de Justicia, ¿no? El viceministro de Justicia, que en realidad obra como el verdadero ministro, porque Cunión y Barona sabemos que no tiene ninguna función específica dentro del ministerio, sus poderes están absolutamente recortados. Bien. Así que todos son los dos temas hoy en la Casa Rosada, más una campaña electoral que, bueno, por ahora, según lo que me dijeron en las últimas horas, ven en la provincia de Buenos Aires una distancia no menor a 5 puntos, Uh-huh. y un 26 de octubre que les queda ahora lejísimo. En Casa Rosada, confirmame, Fabián, reconocen que el gobierno perdió en las últimas semanas una decena de puntos de imagen, ¿no? Sí, eso es así. De hecho, la distancia que de alguna manera venían indicando a nivel nacional, en los últimos días ya sostienen que es menor. Uh-huh.
hablaban de 12 puntos, de 13 puntos, hasta 15 algunos funcionarios, pero esta distancia hoy ya a nivel nacional para el 26 la van en un número menor. Y indudablemente la idea de salir a poner ayer en la agenda un tema adicional para tapar el bochorno de lo que significan los audios. Todo esto en desarrollo con, además, y con esto cierro, por lo menos por ahora, si ustedes lo disponen, a las 6 de la tarde, la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, que no va a estar presidida por su titular porque pertenece al oficialismo, y va a haber, de hecho, una toma, si vos querés, si hablamos en términos estudiantiles, por parte de Alejandro Vilca, el vicepresidente, que tratará de juntar la mayoría para funcionar y en la cual estarán presentes Jorge Rial y Mauro Federico. Muy bien. Bueno, gran informe, muy completo, y además detalla el peso específico que tiene hoy la actividad en el Congreso Nacional. Fabián, si después hay algún testimonio, tenés ganas de que charlemos con alguien, mandás vos. Ok, perfecto. Gran abrazo. Fabián Waldman, ahí donde está en este momento pulsando, me parece, la política en estas comisiones. Quiero repasar muy rápidamente qué es lo que está ocurriendo. Hubo reuniones por discapacidad, reuniones en Comisión de Salud. En ambas comisiones se pide la presencia de Karina Milei, si quieren interpelar a Karina Milei. Y está por comenzar la Comisión Libre, donde, nos dice Fabián Waldman, también van a pedir la presencia de Karina Milei. Es decir, la ven muy debilitada, ¿no? Muy debilitada. Déjame agregar... Al gobierno en general, a la imagen de Karina Milei, me parece muy perforada en este momento. Sí, como para imaginar su presencia en todas las comisiones, evidentemente tiene que ser así. Mencionaba Fabián también la Comisión de Libertad de Expresión a partir de las 6 de la tarde, y déjame agregar a la información de la jornada es que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, fue denunciada penalmente por el delito de abuso de autoridad, una denuncia que hizo Gregorio Dalbón. Ahí quiero subrayar, ¿no? Aparece Gregorio Dalbón como abogado denunciante de una serie de causas al gobierno nacional, lo cual me parece muy bien. Uno no puede dejar de mencionar, es uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas. La pregunta que yo me hago no es por Gregorio Dalbón, la pregunta que yo me hago es ¿por qué no hay más abogados denunciando penalmente este tipo de cosas? Siempre aparece Gregorio Dalbón. Uno podría decir, bueno, es el kirchnerismo atrás, ¿no? Pero le da pie a que digan ese kirchnerismo. No, el problema es que no aparecen más. Deberían aparecer más abogados denunciando, algún otro debe haber, probablemente no haya trascendido. No hay nadie que defienda al gobierno en esta... Absolutamente. Ni al gobierno ni a Maranielo en la medida, ¿no? Así es. Yo creo que la respuesta es por miedo. Digamos, en otras épocas teníamos a Moner Sanz y otros más que cualquiera hacía cualquier cosa. En la época del kirchnerismo, infinitamente menos importante de las denuncias que estaban habiendo ahora, y ya había una denuncia. Sí, claro, los que corrían detrás. Sí, un montón de... Sí, no, pero me refiero del lado más, entre comillas, republicano, alrededor de Lilita Carrió. Sí. Eso debería haber porque hay de sobra para hacerlo. Yo creo que es por terror, por miedo a la persecución, a la censura o a las amenazas, a los carpetazos, etcétera, ¿no? Habló Gregorio Dalbón, lo mencionaba Luis Pablo Giniger, y de esta manera confirmaba que iba a hacer una presentación, el inicio de una causa contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El silencio, la censura a la prensa, realmente es el último bastión de lo que nos queda como democráticos. Me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza típico de Patricia Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar, pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas, y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad. Por eso, si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella, y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad. Ayer decía en QR Damián Loretti, un abogado especialista en derecho a la comunicación, no es solamente contra el trabajo de los periodistas, es el derecho a la información de la gente, digamos, ¿no? De conocer. Eso es lo que está afectado. Y ayer Patricia Bullrich hizo un papelonazo. Verdaderamente, uno atrás de otro, un papelonazo. Habrán dicho en algún momento, ¿a quién llamamos para que invente alguna teoría que nos saque un poco de esta situación?
Y ella habrá levantado la mano y dijo, che, yo con lo de Nisman algún lío hice, ¿no? Con lo de los piolines, la serie de Netflix, el comando venezolano-iraní. Y entonces Patricia Bullrich dijo esto. Hace poco tiempo nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo con el avión que entró a la Argentina, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el tren de Aragua en distintos lugares, que nosotros acá lo tenemos seguidos y controlados, pero todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo. Qué sé yo, viste, por ahí ahora, ¿no? En un ratito Néstor nos cuenta, hay una reunión importante en China. Está Putin, está Xi Jinping. En el número 1 de la agenda está el me imagino, Argentina, ¿no? Y cómo le entran a la cuestión de los audios y todo eso. Claro, está muy bien. ¿Por qué los rusos nos querrían espiar a nosotros? Están hablando de Karina, como ¿no? si no tuvieran problema los rusos, ¿no? Y además dice ex espías rusos. Dice Patricia Bullrich. Se refiere a la era soviética. Claro. No, si son ex espías rusos, es que ahora están espiando para otro. Claro. En todo caso, si es que siguen siendo espías, ¿no? No, toda una cosa, un papelón. Claro, si es que alguien, pero ya dijimos, ¿no? Si alguien fue espía, es difícil que deje de ser espía. Bueno, pero en todo caso, si son ex espías rusos, sí, o dejaron de ser rusos o dejaron de ser espías rusos, ¿no? Este es el punto. En algún momento se tomó en serio esto, lo que dijo Patricia Bullrich, marcaba agenda, hablando de que se metían por la mirilla de una puerta cerrada por adentro para asesinar a un fiscal. Y en este momento parece haberse quebrado un poco esa seriedad. Yo creo que... Hoy yo lo charlaba, sí. Más temprano tuve esta charla con gente a quien respeto mucho y nos preguntábamos, bueno, ¿hay gente que puede comprar este discurso? El de comandos de ex espías rusos o venezolanos, chavistas agrega, ¿no? Como para poner, peor todavía, chavistas, no solo venezolanos. ¿Hay quien pueda comprar este discurso? Y a lo mejor hay. Y a lo mejor hay alguien muy, muy gorila en primer lugar y que ve este fantasma del miedo que va instalando el gobierno. A lo mejor en algún lado este discurso entra, si no cuesta creer que insista con eso. Bueno, pero a uno le cuesta mucho. Hoy en la tapa de La Nación hay una foto de la aeronave que llevaba a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, la alemana, que es muy reaccionaria, muy antirrusa, que ayer tuvo que aterrizar de emergencia porque se sospechaba que había habido alguna interferencia aeroespacial de parte de Rusia. Pero es una sospecha recontra traída de los pelos. Sin embargo, el titular de La Nación dice, no me acuerdo cómo es, pero la huella de Putin. ¿Sí? El aterrizaje de esta mujer detrás de la huella de Putin detrás del aterrizaje de emergencia. O sea, ya da por hecho, o por lo menos instala en el título, un diario importante como La Nacional. Entonces yo creo que hay todavía un sector de la ideología nacional y es mundial también, que está preparado para estas visiones conspirativas donde siempre los malos son los mismos, el chavismo, el kirchnerismo, Putin, Xi Jinping o el líder norcoreano o iraní. Es que hay que ver después si esto se traduce, cómo convive este quiebre en la narrativa del gobierno, este paso a ya cierta pérdida de respeto, pérdida de miedo. Vos usaste, me parece que se le va perdiendo un poco el miedo en algunos sectores al propio gobierno, si se traduce en votos hacia un espacio determinado. Eso no se sabe, no está claro, ¿no? Claro, eso es otra Porque vos podés estar muy enojado con lo que votaste, que no es fácil enojarse con lo que hiciste un año y medio atrás, ¿eh? No es tan sencillo a alguien que votó, movilizado por la bronca, por la decepción. No es tan sencillo reconocer, me la recontramandé. Y encima elegir lo antagónico. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, hay más posibilidades que un sector que votó más o menos convencido al mileísmo en las elecciones anteriores, el domingo que viene no vaya a votar. Es más posible eso
que vote a Fuerza Patria, sí, digamos, o a otro espacio político. O quizá encuentra algo de la senda del medio. Muy gracioso ayer, Carlos Pañi, con todo el respeto que le tenemos en la argumentación, decir que la ganadora de todo esto podía ser María Eugenia Talerico, a quien tenía invitada, muy fuerte. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero claro, convive toda la escena, las denuncias por corrupción, lo de Españolo. Creo que muy pronto se van a conocer más cosas que están pasando en el Andis y que tienen que ver con ciertas maneras en cómo se intentaba el desguace, o se intentó o se hizo el desguace del Andis. Convive con la situación económica. Enseguida charlamos con Ricardo Aronskin para hablar con él, para que nos explique un poco qué significa en términos de la vida económica de un país y también en la mirada de los mercados, que hoy es a donde el gobierno donde el gobierno quiere que le vaya bien, ¿no? El gobierno no apuesta a que la gente motorice la economía, motorice el mercado interno con mejores trabajos, con mejores salarios, etcétera, etcétera. El gobierno no apuesta a la economía real, el gobierno apuesta a la economía de la timba. Bueno, lo tiene Caputo, ¿no? No había que esperar otra cosa, pero cómo están viendo los mercados la intervención o el aviso de que se interviene desde el Tesoro, desde la caja, que se interviene efectivamente en el mercado de cambio. Pero convive con esto que está pasando en los subtes, pasó en la cancha. La gente de San Lorenzo puso una bandera con el 3%, lo convirtió en marca. Ayer también decíamos, mucha plata gastan las empresas para construir una marca, miles, millones de dólares gastan para construir una marca, y el gobierno ya tiene una marca que es el 3, que tiene un logo, que tiene una narrativa y que tiene una música, que tiene un jingle, que tiene una canción que empieza a sonar en los subtes. Miren. Salta Coimera, Karina Salta Coimera, Salta Coimera, Karina Salta Coimera. Subte de la línea A. La línea A ni siquiera es la E, o ni siquiera es la C, ¿no? Lo más popular. O la H, es la línea A, es Caballito, es la zona de Rivadavia, qué sé yo, ¿viste? Más clase media que la línea A no hay, me parece, en esta ciudad. Y bueno, ahí andaba, sonando el jingle de la marca que es el 3. Hoy en la Argentina vos hacés el 3 y sabés de qué estás hablando en cualquier ámbito. 4:33, se viene Ricardo Aronskin, vamos a hablar del impacto que tiene el hecho de que el gobierno haya confesado y cómo lo hizo, ¿no? No con un anuncio, no con un mensaje muy breve en la red social X, que el Tesoro interviene en el mercado cambiario. ¿Y de qué más vamos a hablar, Luis? Bueno, quedó pendiente el día de ayer hablar de otro hecho de corrupción, que es el que se denuncia en torno al PAMI. Vamos a dar algún detalle más. Y si tenemos tiempo y tenés ganas, nos detenemos a pasar en limpio qué es lo que se vota el domingo en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Néstor, internacionales, ¿qué? Bueno, algo dijimos, se celebra en China el 80 años del final de lo que aquí llamamos Segunda Guerra Mundial, con líderes muy importantes visitando la capital, Beijing. Ese va a ser un tema, pero también vamos a hablar del juicio que se inició esta mañana, la etapa final del juicio que se inició esta semana, contra el expresidente Jair Bolsonaro. Hubo un alegato muy fuerte del juez Alexander de Moraes, abriendo estas instancias que de aquí a una semana, poquito más, va a tener resolución, muy probablemente con una condena a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado cuando había ganado las elecciones Ignacio Lula da Silva. Dice Nahuel Prado, humorista, que lo más dañado hasta ahora, por lo que se conoce de los audios de Karina, es el idioma español. Es muy difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil, convengamos. Yo no subestimo a nadie, porque nadie llega siendo un salame al lugar a lo que construyó Karina Milei, digamos, ¿no? Pero limitaciones hay, ¿no? Pero 4:35. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Después le vamos a contar la anécdota de los que estuvimos a las 9:30 de la mañana escuchando M24
aprendimos de todo sobre el sistema educativo uruguayo, porque estaban haciendo una entrevista a un funcionario del sistema educativo, muy interesante por otra parte. Seguramente. Las políticas para la escuela media, las becas, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento, lo que pasó con el periodista uruguayo. Después hubo un streaming de Uruguay que sí, pasó algunos audios de Karina Milei. Yo sigo insistiendo, quizá lo que esconden los audios de Karina Milei es lo que le cuesta a Karina Milei, ¿no? El hablar de corrido, pero bueno, no significa que no haya construido poder y eso merece de mínima ser observado con cautela. 4:36, está Ricardo Aronskin para charlar con nosotros, economista, docente universitario. Ricardo, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Paginiger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bueno, acá andamos, todo tranquilo. Sí, todo tranquilo, claro. Ricardo. Sí. Estábamos viendo si hablábamos de fútbol o si hablamos del impacto del gobierno diciendo que, bueno, que se acabó la flotación libre entre bandas. Básicamente preferimos hablar de lo segundo y preguntarte cómo recibiste esa información y qué impacto crees que tiene en este contexto del plan económico del gobierno. Bueno, me parece que es una nueva decisión dramática en un contexto de por sí muy fluido, muy económicamente muy débil toda la postura del gobierno, y está dando hace ya semanas manotazos de lo más increíbles para llegar con el dólar más o menos quieto en principio el domingo, y después no sabemos cómo va a ser hasta octubre. Pongo ahí un punto seguido, recién lo conversamos, da la sensación que son todos movimientos para llegar al domingo, ni siquiera pensando ni en octubre ni en el 10 de diciembre cuando se va a dar el recambio legislativo. Claro, porque los números que vamos conociendo de demanda del público de dólares hablan de un vuelco acelerado a la compra de moneda extranjera, y como Milei hizo demagogia en abril diciendo que se había terminado el cepo, etcétera, etcétera, sí. La cuestión es que tiene que sostenerlo eso en un contexto donde algunos le están reclamando que libere directamente el tipo de cambio y otros que vuelva a poner el cepo, porque no se puede aguantar la demanda masiva sobre dólares que hay en este momento en la economía. Y bueno, eso lo que dice el gobierno es: ahora voy a vender todo, hasta lo que el fondo me dijo que no puedo vender, voy a vender, y lo voy a mantener por unas semanas. Lo que pasa, Ricardo, corregime, pero eso pone dudas sobre la capacidad de repago del gobierno, sobre todo de los compromisos que tiene con el propio fondo. Creo que es enero, la primera quincena de enero, y eso te hace volar el riesgo país, con lo cual, ¿de qué manera el gobierno va a hacer, con qué dólares va el gobierno a hacer frente a esas demandas? Mira, no hay la menor idea. El otro día en ámbito salió un rumor, digamos, de que se estaba considerando en el gobierno para después de las elecciones mover la banda de flotación bastante para arriba, digamos. El piso sería 1.666 pesos y hasta 2.000 y algo. Pues es una devaluación. Una devaluación del 25% del oficial. Pero me parece que los tipos acumularon una presión que, si liberan, se va al techo de la próxima banda. Entonces lo manejaron mal, acumuló mucha presión eso, la sensación de que va a haber una devaluación es muy grande. Y si yo te digo, mira, en 7 semanas vos vas a tener una ganancia del 25%, no hay muchas inversiones que tengan ese nivel de rentabilidad. Entonces esto está generando, lo promovieron ellos, ¿no? Lo generó Milei y Caputo anda diciendo que él no es responsable de algunas medidas que se tomaron. La situación es que hay una presión sobre el dólar brutal, y eso bajó hasta el ciudadano común. Así que y eso sin contar a los grandes capitales, que en algún momento van a decir, bueno, se acaba el carry trade,
a 1.360, 1.380, 1.400 está barato el dólar, nos vamos. Claro. Así que están en una situación muy complicada también desde ese punto de vista. Si se confirma el domingo que Fuerza Patria va a ser una buena elección en Provincia de Buenos Aires, ya el lunes tenemos un panorama complicadísimo. Empiezo a pensar, Ricardo, que más allá de los resultados electorales, es cierto, si el gobierno tiene un buen resultado electoral o logra imponer la lectura de que tuvo un buen resultado electoral, tiene un poco más de espalda, supongo, pero aún así la escena entiendo que es muy compleja. Estaba escuchando algunos, viste que hay muchos streams de economistas ortodoxos o de liberales hacia la ortodoxia, digamos. De esos que no suelen tomar en cuenta algo que vos siempre resaltás, que es, hablemos de la macro, pero no hablemos de la macro con la gente afuera, hablemos de la macro e incluyamos la calidad de vida de la gente, etcétera. Bueno, ellos hablan de una macro, son los que gustan hablar de una macro ordenada, ¿no? Y no se preguntan mucho por lo social, y tampoco la ven. O sea, las críticas le llegan desde sectores muy ortodoxos de la mirada económica, al momento económico del gobierno. Sí, me parece que hay un olor a fracaso muy grande y muchos tipos que en principio dicen que bien lo que está haciendo este muchacho, está con una fuerte determinación para terminar con el déficit fiscal, hoy están huyendo y despegándose de eso. En el caso de Cavallo, por ejemplo, él dice, bueno, que deje flotar, para decirle al gobierno ahora que deje flotar, es decirle, suicídense y saquen 10% en las elecciones. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, son conscientes de eso, van a tratar de llegar hasta el 26 de octubre con un dólar debajo del techo actual y después Dios dirá. El tema es que la opinión pública está percibiendo la insostenibilidad de todo esto. Todavía no se está expresando tanto políticamente, pero en la demanda de dólares se está expresando que ya no creen más que esto se sostenga, que sea sólido, que Milei es un mago de la economía y cosas por el estilo. Eso está erosionando la imagen de Milei como gran economista. Ricardo, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Pablo? Quiero pedirte tu mirada o qué lectura haces del poder económico, ¿no? Porque decís, bueno, desde la sociedad en general se empieza a percibir que lo que se viene prometiendo no es tal cosa. ¿Qué lees del poder económico? ¿Hasta dónde va a seguir sosteniendo a un personaje como Milei o hasta dónde le sirve un personaje como Milei? Mira, yo creo que el gran valor de Milei fue haber arrastrado a un 55% de la población a un programa maximalista de derecha. Eso se lo valoraron muchísimo, fue mucho más lejos que cualquier otro plan anterior, superó a Martínez de Oz, superó a Cavallo, superó a Macri en materia de salvajismo, de disposición a vender todo, a regalar todo, a rematar todo, a eliminar cosas indispensables del Estado. En eso, campeón mundial, efectivamente, pero este muchacho tiene valor para la clase dominante porque consigue que le voten un programa, el programa de negocios de la clase dominante, que no es un programa económico. Siempre vale la pena resaltar eso. El programa de negocios de la clase dominante es una suma de negocios particulares, no tiene nada que ver con un programa económico consistente, aunque sea de derecha, es otra cosa. Y es esto que está pasando ahora, es la culminación de medidas, para a este le doy al otro le doy otro, te doy tal negocio, al otro le doy otro, más los negocios que hago yo. Eso no da un programa económico consistente. Con lo cual estás diciendo que no está conforme, digamos. Lo que digo es que si Milei empieza a sacar menos de 40, menos de 35, menos de 30, los tipos
activan un plan de lanzar al estrellato a otra figura que va a posar de mayor sensatez, de mayor prudencia, no va a cerrar el Garrahan, pero digamos las líneas generales son estas. Ellos aplauden cuando ellos dicen la macro está ordenada, o dicen lo que no se puede renunciar es el equilibrio fiscal. No, lo que no pueden renunciar es a la redistribución del ingreso regresiva, que está enmascarada detrás de esta idea del equilibrio fiscal. Claro. Porque les bajan los impuestos a ellos y le cortan los servicios básicos a la sociedad. Eso es redistribución del ingreso. Ricardo, con la excusa del equilibrio fiscal. ¿Qué tal, Néstor? Me quedé pensando en algo que dijiste recién sobre la falta de un plan económico, que yo coincido, pero siempre se compara al mileísmo, llamémoslo así, con las otras 4 grandes etapas, la de la dictadura, la del menemismo, la de Macri. Macri también fue de alguna manera un plan de negocio, pero la pregunta es, ¿nunca hubo un plan económico en estos 4 momentos que te cité? ¿Todos fueron iguales? Porque si no fueron iguales, entonces estamos en presencia de algo distinto a los otros planes. No sé si soy claro. Vos decís que no hay un plan. Con Martínez de Oz o con el menemismo, Cavallo, digamos, ¿había un plan o también era algo similar a esto? Bueno, hay un punto en común, que los 4 planes sucumben por el lado financiero. Eso es súper interesante para profundizar, que es, en todos los casos, ¿te acordás que Martínez de Oz termina con una crisis bancaria y cambiaria fenomenal? La convertibilidad termina con un desastre, un corralito, etcétera, etcétera. Siempre estallan por el lado financiero, porque en realidad son tributarios de la lógica del capital financiero internacional, que la primera cosa que te pide es que abras la economía para la timba financiera. A partir de ahí se arruina todo, porque eso fija un tipo de cambio anticompetitivo, revienta la actividad productiva nacional, la capacidad exportadora, y a partir de ahí es una cuestión de tiempo hasta que estalla todo. En eso son muy parecidos. De todas formas, me parece que sobre todo en Cavallo hubo una cierta idea a ver si logramos competitividad, pero el tipo de cambio que tenían era horrible y anticompetitivo. Fue lo más parecido a un programa con cierta coherencia, un programa disciplinador de ciertos sectores, pero con predominancia financiera, y eso los termina matando. Los tipos aman al modelo chileno y no son capaces de armar un programa macroeconómicamente consistente que incluye un programa de derecha, que no podés estar endeudando al país de la forma que lo hacen todos estos modelos. Es decir, ellos tendrían que tratar de bajar la deuda externa a niveles razonables y generar una economía mucho más productiva, mucho más exportadora, para cerrar un modelo que se sostenga en el tiempo. Claro. Nunca lo hacen. Ricardo, estamos charlando Ricardo Aronskin. A ver, más allá de cómo transcurran estas semanas, uno escucha cierto consenso en que ocurra lo que ocurra después de, si todo más o menos sigue por este sendero, que el 27 de octubre, es decir, el día después de las elecciones de octubre, tiene que haber un reseteo del esquema económico, sobre todo el esquema cambiario. Y por lo que vos decís, ahí hay dos variantes: o hay un cepo, o hay, otra vez restricciones a la compra del tipo de moneda extranjera, o eventualmente una gran devaluación. Ahora, lo que no se ve es que ninguna de esas decisiones que pueden estar en el radar del gobierno después del 26 de octubre impliquen menos ajuste, más bien todo lo contrario. O sea, profundizaría la crisis económica de la familia, de los laburantes, etcétera. ¿O no? ¿O estoy equivocado? No, es totalmente así. Digamos, ayer tuvimos la noticia que se presentó en concurso de acreedores celulosa. No el kiosco de la esquina, celulosa. Las empresas no están aguantando, las empresas productivas. El nivel de devaluación que tienen que hacer es un arrasamiento del salario de la población y si ya estamos diciendo que hay poca actividad, que hay poca gente en los comercios, etc. Imagínate después de una devaluación muy grande que se les escape. Uh-huh. Yo creo que ahí el reseteo implica directamente un cambio de gobierno, porque
el próximo gobierno tiene que, si se hace la devaluación que se hace, introducir inmediatamente medidas de protección de la población, de sostenimiento de, por ejemplo, el precio de los alimentos, la energía, cuestiones básicas, las va a tener que hacer cualquier gobierno, así sea López Murphy, porque si no va a ser la situación explosiva desde el punto de vista social. Entonces, y eso no lo veo a Milei pudiendo hacerlo por la ideología, la filosofía, la estupidez que dice permanentemente. Ahí tiene que venir algún tipo de gobierno de derecha, que es lo que va a venir, pero más lúcido que esta tontería que estamos escuchando permanentemente. ¿Vos estás seguro que lo que viene es un gobierno, otro gobierno de derecha? Y lo está preparando la derecha, incluso en este momento el serrucho sobre la figura de Milei y sobre el prestigio de Milei lo está empujando la propia derecha. Clarín y La Nación están trabajando a destajo en esa dirección. Y hay gente moviendo políticamente para levantar la mano cuando llegue el momento. Sí, están empezando, aparecieron estos gobernadores, se habla de Pichetto, ya empieza a circular otra cosa porque esto está en un proceso de deterioro muy acelerado, muy acelerado. Es decir, más allá de nombres propios, siempre puede haber un martes 13, vos lo que ves son movimientos y construcción de escenarios de una degradación total del gobierno y un recambio. Sí, porque me parece que se le agotaron todos los... están con manotazos de ahogado de muy corto plazo, pero digamos, después, lo que vos decías, 27 de octubre, si ahora le va mal, que es muy probable, la perspectiva de acá hasta octubre, con los mercados diciendo este tipo se murió, el sistema político reacomodándose, la gente empoderada porque ven que le pueden torcer el brazo parlamentariamente porque lo abandonan los corifeos que tenía hasta ahora. Es un gobierno que no puede aguantar. Ricardo, gracias como siempre, un gran abrazo. Un abrazo a ustedes. Qué momento dramático, ¿no? Porque son conversaciones que nos invitan a pensar, más allá de lo visible, que el nivel de crisis en la que está metido, la crisis política, crisis de gobernabilidad de la escena que está metido el gobierno es muy fuerte. Sí. Y entre los memes y las denuncias y las vociferaciones y demás, somos una sociedad que eventualmente va a tener que prepararse para dos cosas, para ver cómo procesa el trauma que significa un gobierno o una experiencia como el gobierno de Javier Milei, y al mismo tiempo una construcción de mayorías lo suficientemente importante para que lo que venga tenga por lo menos algunos visos de humanidad y que haga posible algún tipo de transformación, ¿no? Hay gente que en este momento está pensando en todo eso. Sí, es muy interesante lo que aporta Ricardo hacia el final de la entrevista, ¿no? Bueno, el recambio, ¿cuál va a ser el recambio a todo esto? Un recambio que más temprano, más tarde se viene, digamos, ¿no? Quizás no sea inmediato, pero el recambio es inevitable. ¿Y quién va a ser ese sector? ¿Qué pasa con Fuerza Patria? ¿Qué pasa con las disputas dentro del peronismo? El sector que venga a plantear algo más de humanidad. Para citarte a vos, sí. Pablo, algo más de humanidad es una derecha humanizada, un capitalismo humano, o es el discurso de Agustín Rossi aquí mismo en este estudio la semana pasada, cuando decía el programa del peronismo tiene que ser revolucionario. No estamos hablando de la revolución socialista, está claro, pero un programa revolucionario en términos de volver a instalar sueños colectivos, no reformista, volver a transformador. Transformador, si querés reformista, pero transformador en el mejor sentido, volver a darle a los argentinos y argentinas una esperanza, una posibilidad de vida en este país que hoy no existe. Bueno, ahí hay una puja que se va a dar también dentro del peronismo. Me parece interesante empezar a pensar eso, porque es una discusión que también tiene que encarar el campo popular, no únicamente los espacios de derecha no mileístas tradicionales, ¿no? No es para López Murphy ese teléfono, no es para Lilita Carrió, ninguno de ellos dos va a ser presidente. Ni siquiera es para Mauricio Macri, te diría. Me parece que el teléfono es para el peronismo. Ricardo Aranskin mencionó a Pichetto, que hoy está fuera del peronismo, pero es peronista.
Está en la escena. Sí, mencionó también a Provincias Unidas. También. Y lo que se va juntando, ¿no? Valdés creo que hoy dijo que está en stand-by su relación con el gobierno y estaba pidiendo un acuerdo a gritos. Claro. Está en stand-by hasta que veamos qué pasa el domingo. No, yo lo veo más como una cosa de alejarse, pero una estrategia tiene que construir a mediano plazo, a corto, al plazo que se pueda, algo coherente. Mientras yo recomendaría alguna figura no tan que sea tan figurada, que se vaya metiendo en el grupo, ¿no?, de gobernadores de a poquito, de centro, de gobernadores más de derecha, y que cuando llegue el momento de levantar la mano, por lo menos la levante. ¿No? Bueno, porque a Néstor Kirchner lo votaron, claro, por ser parte de ese grupo, no por ser kirchnerista, lo que conocimos después como kirchnerismo. Había una vez un gobernador, no lo conocía nadie, empezó a aparecer, a salir en alguna foto, un día levantó la mano. Uno que vio algo que no le gustó, otro que salió, ¿no?, que tuvo que escapar un helicóptero. Igual en el caso de Néstor, más allá que se aceleraran los tiempos, él venía construyendo el grupo Calafate y demás, una perspectiva distinta a los gobernadores conservadores que tenemos en la Argentina. No es que estaba lavando los platos hasta el día anterior. Pero Néstor muy marginal dentro del espacio peronista. Pero no es que era un... Había incluso sectores del progresismo peronista o del centro del peronismo que estaban discutiendo otra cosa. Me parece que no se lo vio venir a Néstor. No. Por más que, por supuesto, lo que estaba digo es que haciendo no política, era el perfil del gobernador conservador que suele haber en el peronismo de provincia, era otra cosa. Claro. Ahora, lo que dijo Ricardo es muy interesante, pero yo no lo leo en el sentido de la resignación. Quiero decir, él dice, la derecha está preparando una salida más elegante por derecha. Sí, lo está preparando. Que lo logre instalar, nadie lo sabe, en el futuro no está escrito en ningún lado, ¿no? Es cierto, mira, el fin de semana, bueno, porque a todos que nos importa, qué va a pasar el domingo y qué va a pasar en octubre. Y entonces vuelven a salir las lecturas de por qué se votó a Milei, un tema muy ya trabajado, transitado, no hubo muchas causas por el voto a Milei, pero la síntesis podría ser que hubo mucho voto bronco, resentido contra el gobierno anterior y contra los años anteriores. Ese voto de resentimiento todavía está, ese no cambió. Y otra parte del voto a Milei, que fue un voto vergonzante, porque nadie decía voto a Milei, ese sí es el que puede cambiar, pero ¿hacia dónde puede cambiar? Ahora, regalar eso a que la próxima opción va a ser de derecha, me parece que no es la opción. Yo creo que hay que construir en la línea que decía Rossi, que vos, Luispa, rescatás. Que la opción tiene que ser otra, no puede ser un gobierno más prolijo de derecha, por lo menos del lado de acá. Está bien, vos tenés que construir, después por supuesto, la sociedad decide. Obvio. Y las dinámicas de un momento específico, ¿no?, se combinan para determinada situación. Porque lo otro ya se probó. Pongamos a nuestro propio hombre de derecha, así ganamos nosotros, que era Alberto Fernández. Pongamos a nuestro hombre de derecha, ganemos las elecciones y así mantenemos o recuperamos el poder en relación al Massa también es un Massa puente también. Tendido a Massa otros también. sectores para pintarte de determinada manera. Y el vínculo con Massa está más fuerte que nunca. Tal cual. Pero más allá de eso... Que igual, perdona, la apuesta mayor que tuvieron en ese sentido no fue ni Alberto ni Massa, fue Macri. Ese era el hombre de ellos, es obvio, y fue un fracaso absoluto. No, pero absoluto. digo desde el campo popular. El de poner ¿Qué construís, el hombre propio de derecha. Bueno, para que y en no ambos gane casos, Macri, ¿no? te sumo otro más, Scioli, más allá del Scioli de hoy, digo, en aquel momento, Scioli y Alberto Massa, en balotaje, en algunos casos, en otra en primera vuelta, rondó el 50%. Eso hay que cuidarlo, ese capital. Después vos podés tirar un poquito más a un lado conservador, jugarte un poco más. Pero no hay que regalarle eso a la derecha. Pueden jugar no se puede ya adentro. resignarse a decir el gobierno que viene de derecha. No digo que Ricardo lo haya dicho, es una posibilidad que están trabajando Clarín y La Nación, por supuesto, eso es lo que él está diciendo. Pueden jugar por adentro, pero tienen que aceptar la hegemonía interna. Si lo que te gana hacia adentro es otra cosa, que no se te rompa todo. Esa era la gran dificultad. Ahora, después, cuando estamos hablando ya, mirá vos, ¿no?, de próximas escenas, que como dice Luispa, más tarde o más temprano va a ser esta la discusión. Sí. Y quien asuma va a tener dificultades que son muy parecidas a las que tiene hoy el gobierno de Milei. Y va a ver, hay que ver con qué demandas, ¿no?, y cómo se transforman los hombres en su circunstancia. Bueno, vos lo venís señalando. ¿Qué hacemos con la deuda externa? Punto 1 del programa, que hay que definir. ¿Qué va a pasar con la deuda externa en caso de que gane un gobierno popular? Porque dólares no va a tener. La deuda el que asuma no va a tener ¿cómo dólares. ¿Cómo juntás dólares? ¿Cómo sepa que una economía? Lo dice Cristina todo el tiempo. Bueno, es que si vos juntás dólares, monetaria, si vos juntás dólares y los destinás a pagar la deuda, nunca vas a tener dólares.
jamás vas a tener dólares, porque es el cuento de la buena pipa. Sí. Juntas dólares, paga la deuda. Juntas dólares y además es y no desarrollás, y no lo usás para desarrollar. Bueno, por supuesto. Productivamente lo que genere genuinamente más Tal dólares, cual. digamos, ¿no? Bueno, en todo esto derivó la apertura del programa, básicamente. Primera tanda, ¿no? Vamos a primera tanda, 5 de la tarde. AM 530. Somos Radio. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Buscamos informar,
escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. De la tarde, 10 minutitos, 5 y 8 en realidad. Estamos haciendo que vuelvan las ideas ya en la segunda hora en esta jornada de martes, ¿no? Estamos a martes. Hoy es martes. Hoy es martes, hasta las 12 de la noche. Martes, mirá qué dato. Martes que trae lluvias, o trajo lluvias durante muy buena parte. Se interrumpió un cachitín Santa Rosa, ¿no? Amagó como a irse, pero después volvió y... Sí, de hecho el pronóstico decía un ratito al mediodía, pero no. Llovió bastante fuerte en algún momento. Bueno, va a seguir mayormente nublado lo que resta del martes, en este momento 12.4. No está frío, pero bueno, por supuesto, mojado, si andando por la calle. No, y está fresquito. La cosa no es sencilla. Para mañana miércoles... Vos sabés que no está bien lo que haces. Porque después la gente no está sentada así en modo pensador de Rodin frente a la radio. La gente va haciendo su vida, eso es lo lindo de la radio. No están concentrados, metidos ahí 120 minutos, ¿entendés? Como quiere la Scaloni, no está así. Como quiere Holland, no está así. Va y viene la gente, hace lo suyo, vive. Y estamos, y de repente escucha el trueno y le metes ahí. ¿Qué dijo? Dice, y después no hay, ¿viste? No volvés atrás si no estuviera nuestra aclaración. Bueno, mañana miércoles, mínima 10, máxima 20 grados, parcialmente nublado durante toda la jornada. La novedad viene el jueves, porque el jueves baja bastante la temperatura, de jueves a viernes, mínima 6, viernes mínima 5. Así que y máximas 14, es decir, hoy tenemos, las máximas son más o menos parecidas, mañana un poquito más. Así que vayan preparándose para un cierre de semana fresco. Bueno, pero sin lluvia. Sin lluvias. De semana, ¿no? Sin lluvias y sin fútbol, salvo el jueves que juega la selección.
No, pero podría no hay jugar fecha. la selección, vuelve la fecha, después juega de nuevo la selección y hacemos todo. Y no, porque hay... Bueno. A mí me llevan a Hamilton Campas, por ejemplo. Fecha FIFA. Fecha no juega fecha. solo Argentina. No, No, claro, por supuesto. Después vamos a seguir repasando eso. Bueno, queremos... ¿Cómo Supercopa? ¿De qué? ¿La final de la Supercopa? ¿Cómo se juega? No tengo el dato. El sábado. Mira. ¿Y quién juega la Supercopa? Seré curioso. Vélez y Central Córdoba. Mira vos, lindo partido. Vélez Vélez está muy campeón, bien, Y Central Córdoba que ganó la... Salió segundo. ¿Por qué Central Córdoba? ¿Qué ganó? No me acuerdo. Se me borró. La Copa Argentina. Claro, ganó la Copa Argentina. Sí. Muy bien. Sábado 4 de la tarde. Buen plan, falta un montón. De todas maneras... les iba a contar, vieron que andamos sorteando electrodomésticos o distinto tipo de equipamiento gracias a Proveedor Hogar. Bueno, ayer se sorteó el primer elemento, la hidrolavadora más que venía en Supercombo con aspiradora. Y lo ganó Laura de Paternal. Ayer dimos a la ganadora y Laura de Paternal vino a reclamar su premio. Golazo, gritó Laura de Paternal, gritó gol y vino a buscar su premio. Miren, y aquí lo compartimos en este testimonio. Hola, Laura. Vine a retirar el regalo, agradezco a Proveedor Hogar, a la Radio de las Madres, al programa de Caruso, que lo escucho siempre, y bueno, nada, agradecer y Cristina libre. Qué grande, Laura de Paternal metió el chivo, metió el agradecimiento de Cristina Libre. Sí, porque así es esta saludo. audiencia, porque así es esta audiencia. Te clava un 3 ahí en medio de la foto, ¿no? Es una espectacular. Bueno, felicitaciones, Laura. Y además, arrancamos ya, esto no para, no para. Arrancamos ya el nuevo sorteo. Y en este caso, gracias a Proveedor Hogar, esta semana sorteamos 2 pavas eléctricas para la audiencia de la 530. Un electrodoméstico, ahí estamos, si nos siguen en nuestro canal de YouTube, ahí estamos observando la pava eléctrica. Para mí, la pava eléctrica es un antes y un después. Es una de esas cosas que vos decís, yo estoy con mi pava, estoy bien. La que me silba, me chifla, ya le conozco el tiempo, más o menos, ¿no? Sé cómo agarrarla, la pongo medio de costado porque el pico vertedor anda medio furioso. Y además se quemó un poquito el plástico para agarrar. Quemó un poquito el plástico, pero cuando probás pava eléctrica no volvés más. Solo tenés que saber cómo poner para mate y para teo, para que efectivamente hierva el agua. Una vez que le agarras esa vuelta, ya está, no salís más de ahí. Electrodoméstico que no puede faltar en los hogares argentinos. La primera se sortea este miércoles, o sea, ya, hay que anotarse ya. Y la segunda pava eléctrica se sortea el viernes 5. La del miércoles 3... no, iba a decir un chiste, se llama Karina, pero no, es malísimo. Ya estamos metiendo en otro lado. El otro día vi primero Argentina, segundo Francia. 3 Karina. Sí. Y no paran. Para participar del sorteo de estas 2 pavas eléctricas se pueden comunicar con Proveedor Hogar al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Ponen nombre completo, apellido. O sea, nombre completo implica, claro, también es el apellido, ¿no? Claro, el nombre y el apellido. Si hay segundo nombre, queremos conocer su segundo nombre. Y recuerden hacerlo a ese teléfono, inscribirse a ese teléfono, no es el WhatsApp de la radio. No, porque este es el Proveedor Hogar que hace el sorteo y después nos comunica. Ponen nombre completo, 3 últimos números de documento y mencionan que son parte de la comunidad 530. Así que como Laura de Paternal se llevó la hidrolavadora más aspiradora, ustedes se pueden llevar esta semana alguna de las 2 pavas eléctricas que estamos sorteando para la audiencia de la 530. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Vamos a Brasil. Hubo esta mañana un hecho histórico que es el inicio del juicio a Bolsonaro, no solo al expresidente, a otros más implicados en ese intento de golpe contra Lula da Silva.
Y para arrancar, el juez que preside el Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, dio un informe lapidario, ¿no? Dijo que intentaron instalar una verdadera dictadura, dicho textual, en Brasil. Son días históricos porque, como digo, es la primera vez que un juez acusa a un presidente brasileño de cargos por atentar contra la democracia. Hubo juicios políticos en Brasil, recordemos el más reciente contra Dilma Rousseff, que terminó con su gobierno y la proscribió por muchos años para no ejercer cargos públicos. Estuvo muchos años antes el juicio contra Collor de Mello por corrupción, pero esta es la primera vez que hay un juicio contra un presidente que supuestamente atentó, según el fiscal, contra la democracia. Bolsonaro tiene 70 años, cumple prisión domiciliaria, está muy vigilado, hay policías en el jardín del fondo de su casa porque temen que se pueda fugar. Hubo varios indicios, se le encontró, como sabemos, en su celular o en sus pertenencias, una carta que tenía escrita al presidente Milei, una carta que ya tiene más de 2 años, sugiriendo un asilo político. Su hijo Eduardo Bolsonaro está haciendo lobby en Estados Unidos hace varios meses, está fugado, podemos decir, ¿no? En Estados Unidos haciendo lobby para que Estados Unidos lo rescate, lo saque de Brasil. Trump ha hecho una injerencia indebida con ese tema, hasta castigó comercialmente a Brasil con una suba de aranceles a las exportaciones brasileñas porque cree que está siendo perseguido su amigo Bolsonaro y no teniendo un juicio justo. Es decir, hay muchos indicios de que Bolsonaro podría intentar escaparse. Ha pedido, inclusive Bolsonaro, algunas prerrogativas que al principio de la causa se le otorgaron y ahí vieron que podía llegar a, por ejemplo, asistió a una misa de su religión evangelista y se lo vio llorando, etcétera, etcétera. La cuestión es que puede sufrir una condena, dicen, de hasta 43 años de prisión si es encontrado culpable. Y si luego el Congreso, que es la única opción que él tendría de zafar, no promueve algún tipo de amnistía, que es lo que la derecha brasileña está intentando ya en el plano legislativo, ¿no? Los abogados de Bolsonaro, que van a también a tener parte en esta última fase de un juicio que ya viene de varios meses, donde hubo desfile de testigos, una acumulación de pruebas impresionante en cuanto a fotos, videos, grabaciones, imágenes de lo que fue aquel enero de 2022, cuando hordas brasileñas irrumpieron en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el mismo Tribunal Supremo, con la idea de acabar con el gobierno de Lula que recién había asumido y quizás de matar al propio Lula, hasta de matar al propio juez de Moraes, eso es lo que dice la acusación. Y por eso hay una expectativa muy grande de este juicio que, insisto, arrancó esta mañana y que puede terminar, según dicen, el 9 de septiembre con esta condena. Hay 1.190 personas que ya han sufrido distintas condenas. Algunos se lograron fugar en la Argentina. Argentina le dio asilo político a varios de ellos. Algunos volvieron a Brasil. La acusación involucra al expresidente Bolsonaro, a 4 exministros y al excomandante de las Fuerzas Armadas, Almir Garnier, al ex jefe de inteligencia y a otros miembros del poder militar, policial y del sistema de espionaje de Brasil. Según la acusación, hubo un núcleo crucial en este operativo de voltearlo a Lula, en el cual el Poder Ejecutivo no podía no estar ajeno a lo que se estaba tramando, y la cabeza principal, el ideólogo por el cargo que ocupaba en ese momento, previo a la jura de Lula, porque esto se vino tramando muchos meses antes, era el propio Bolsonaro, quien había pedido en las elecciones donde ganó Lula qué se podía hacer para evitar ese escenario, ¿no? Bueno, el que encabeza el tribunal, como digo, es Alexandre de Moraes, un acérrimo rival del bolsonarismo, un hombre también perseguido por Estados Unidos. Le han quitado la posibilidad de que viaje, si alguna vez quiere viajar a Estados Unidos, su visa, como hicieron con Cristina y como hicieron con otros dirigentes, digamos, progresistas de América Latina. En fin, me parece que lo que va a pasar estos días en Brasil es de una importancia muy trascendente por la historia, porque va a ser un juicio rápido. Si el juicio tiene varios meses, pero esta etapa final dura apenas una semana, y como les dije, puede haber un fallo final entre el 9 y el 12 de septiembre. Esa es la fecha que están manejando. Bolsonaro está nerviosísimo, las imágenes que se lo ve, está llorando, está diciendo que es una persecución política, que no
no va a aceptar una condena así. Y de lo que tiene como esperanza es lo que pueda pasar en el Congreso brasileño con los distintos partidos de derecha que puedan tramar una amnistía, como digo, ¿no? Mientras tanto, la derecha brasileña, recordemos que el año que viene hay elecciones en Brasil, está para hacer un paralelo con la Argentina, a ver qué otro personaje construye para confrontar con Lula, o bien siguen condicionando al gobierno del PT, que es un gobierno muy condicionado por falta de mayorías parlamentarias, porque necesitó hacer una alianza bastante amplia con sectores de centro derecha para poder ganar. Recordemos que ganó por muy poco margen Lula, así que es un gran debate para seguir, y que de aquí a 10 días va a tener una resolución. ¿Después de eso qué? A ver, estoy pensando en cómo se reconfigura el mapa político de Brasil después de una sentencia de esas características, ¿no? Me parece que se traslada todo, como digo, al Poder Legislativo, donde se va a tramar algún tipo de salida política. Hay que ver que también las Fuerzas Armadas militares son un actor, las Fuerzas Armadas, digo, en Brasil son un actor político importante, lo han sido siempre. Pensemos que nunca hubo una condena en Brasil, por ejemplo, por violaciones de derechos humanos. Distinto fue el caso, ni que hablar de la Argentina, pero aunque sea Uruguay y Brasil han tenido algunas condenas, Brasil no, es un actor muy fuerte, y muchos de ellos están incluidos en este juicio. Otros participaron como testigos preferenciales y declararon, que por eso tiene muchos argumentos el juez de Moraes para acusarlo a Bolsonaro. Yo creo que todo se va a tratar en el Poder Legislativo, donde va a haber negociaciones para tratar de que haya algún tipo de amnistía o de baja de la pena, etcétera. A nivel judicial no hay dudas, nadie tiene duda que la condena va a ser muy muy fuerte contra Bolsonaro y contra los demás. Y eso está empujando también el presidente Lula, que está muy convencido de que tiene que haber un fallo aleccionador para que esto no vuelva a pasar. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo van por ahí? ¿Cómo van en la radio de las madres? Estamos bien, ¿vos cómo estás? Bien, fenómeno, viendo por la ventanal este día todavía tan feo. Bueno, pero viste bueno. que ahora hay muchas prácticas para tratar de llevar a la mente algo muy concreto y que no nos dispersemos tanto, ¿no? Tienen nombres, distintas técnicas. Pero nosotros ya lo hacíamos de pibes esto, cuando veíamos por la ventana el recorrido de las gotas, ¿no? En los días de lluvia, cuando íbamos en el auto en la parte de atrás de nuestros viejos. Qué encanto que tiene eso, ¿eh? Y ¿viste? Está lindo recordarlo. Un magnetismo muy especial tiene eso, ¿no? Sí. Por eso está lleno también de poemas dedicados a la lluvia, de los grandes poetas, ¿sí? Porque es un momento. No solamente es necesaria para regar la tierra, el agua, sino que también a nosotros algo nos cambia, ¿no? Nos invita como a reacomodarnos un poco. Efectivamente, así es. Bueno, así yo es. no sé si lo del gobierno es lluvia, es tormenta, es Santa Rosa, es el apocalipsis. ¿En qué momento lo ves al gobierno? Mira, el apocalipsis es difícil en política. Para mí, la única apocalipsis que existe es la guerra, ¿no? Y acá no estamos en eso, y tampoco es Santa Rosa, porque Santa Rosa Santa Rosa para. Yo francamente creo que hay una crisis, yo diría, bastante honda de legitimidad, de credibilidad del gobierno, que además se acentúa día tras día, ¿no es cierto? Sin entrar en todos los detalles de lo que la compone, porque eso ya es no hace falta. Pero hay una crisis de legitimidad, y las crisis de legitimidad a la corta, a la larga, generan yo diría una situación de vacío, ¿no? Porque no tenés ya sustento, porque perdés tu legitimidad. Alguien podría decir, bueno, tiene legitimidad de origen. Siempre lo dijimos que es así, efectivamente, y siempre todos decimos que además tiene que haber una legitimidad en el ejercicio del poder. Y si uno repasa lo muy grueso, últimamente te encontrás con que, bueno, tenés un enfrentamiento enorme con el Parlamento, en el que está el gobierno ha sido derrotado en ese enfrentamiento con el Parlamento. Tenés
una crisis de carácter económico y financiero en lo que es el corazón del proyecto mileísta, y tenés un problema de carácter social como consecuencia de ese proyecto que le desborda por todos lados, por lo tanto, y ahora la corrupción, que no vamos a entrar en detalle, que inficiona todo, que embadurna todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, francamente creo que el gobierno está en una situación muy comprometida en su legitimidad, y creo que se observa un proceso de descomposición, porque el ideario y el famoso relato también está arrinconado, en crisis, ha perdido credibilidad, y porque se están matando entre ellos a todas luces, y se lo ve, ¿cómo diría?, muy desconcertado, ¿no?, muy aturdido el gobierno. Así que desde ese punto de vista, esa es mi impresión. Pero, para completarla, Pablo, por el otro lado, está el otro lado, que uno es el Parlamento, como decía. Hay un planteo de la comunidad universitaria muy, pero muy interesante, que se sintetiza en: si hay veto, hay marcha, ¿no? Que hay que registrar ese tipo de cosas. Y yo también registro otra cosa, ¿no? Hay una parte de la justicia que está actuando en contra del gobierno decididamente, ¿no? Hay un fallo de la jueza Force de hace unos días nada más, en el que da vuelta una decisión del gobierno nacional en relación a despido de trabajadores, ¿no? Que son, yo creo, decisiones determinantes de las juezas y los jueces, ya que deslegitima las acciones del gobierno. En este caso es un pase a disponibilidad de 500 trabajadores estatales. Sí, voy a hacer una aclaración. La jueza Ford siempre marcó una línea de decisión. Primero, yo sé lo que quisiste decir, no es en contra del gobierno, tiene su propia lógica jurídica, digamos, ¿no? Pero siempre viene con un comportamiento respecto de mucha avanzada sobre derecho laboral, bastante consistente y coherente. No me sorprende que esa jueza en particular lo haga. Quizá habría que ver qué es lo que pasa con la respuesta de Comodoro Pi en general respecto a lo que está pasando con el tema Coimas, ¿no? Si hay algún movimiento para sacarle la causa a Casanelo o al fiscal Picar, ahí yo pondría ahí la lupa en estas horas. Sí, yo ahí, por supuesto, si es por los antecedentes de Comodoro Pi, más allá de la salvedad de Casanelo, ¿no? Y del fiscal, y seguramente hay otras salvedades que sería entrar demasiado en altura, pero si es por Comodoro Pi, está estigmatizado por su conducta que es precisamente de negación de justicia. Yo lo que quiero decir es que, así como menciono la posible marcha universitaria, el tema del Parlamento, que es un tema muy, pero muy grueso, en el presente y en el futuro, menciono lo de ciertos niveles de la justicia que también empiezan a reaccionar, y en ese sentido creo que el panorama del gobierno tiende a complicarse. Donde no se le complica, que hay que atenderlo siempre, es en el tema del establishment, ¿no? Los grandes empresarios, no hay evento en el que no sigan manifestándose, dándole el apoyo al gobierno. Hubo uno reciente de la CICIP, que aglutina el gran empresariado local y extranjero, que lo preside la petrolera, esta señora Bettina Bulgeroni, que precisamente es una amiga de Karina y fue funcionaria de Corach. Y bueno, ellos manifiestan, los 300 y pico de los denominados líderes empresarios en el Alvear, un apoyo total al gobierno, ¿no? El establishment le costará bancarse a este tipo por sus estilos, pero mucho no le preocupan sus estilos. Por ahora el establishment lo sigue bancando. Ese es el otro fenómeno que hay que ver, y veremos cómo se va desarrollando. Yo diría son días de crisis, ¿no? No hay duda que son días de crisis, de mucha tensión política e incluso incierto. El presidente
se bajó de su viaje a ver a Fátima. Ustedes fíjense, con tamaño cuadro, el presidente se iba a ir a ver a Fátima. Era ya una republiqueta bananera. Estamos hablando de un grotesco de la democracia, de la política y de la presidencia de la nación. Es cierto, en otro momento hubiera ido igual, digamos, ¿no? Ha desafiado bastante con sus viajes y las críticas, porque viajes infundados o a cosas que no tenían ninguna razón de ser en términos de su cargo o su investidura, la ratificó desafiando efectivamente lo que se decía. Sí, efectivamente, siempre fueron un grotesco. Claro. No es que sería esta vez un grotesco. Ahora es un grotesco siniestro porque tenés el país que se te va prendiendo fuego por todos lados, y te vas a ver una exnovia. Francamente, se va transformando, insisto, en esto que en fin, es difícil de calificar, ¿no? No parecen ser mejores noticias las que vienen. Hace algunos minutos nada más se terminó de confirmar un nuevo reglamento de funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso Libra, que entre otras cosas decidió que va o por lo menos Unión por la Patria, la primera persona que llama para ser citada es Karina Milei, pero además va a asistir a los pedidos, la justicia va a asistir a los pedidos de citación que hagan a funcionarios la propia comisión. Y nos informa, ¿qué tal, Juan Carlos? Nos informa nuestro compañero Fabián Waldman, que está allí en el Congreso en este momento, en un ratito a lo mejor podemos hablar con él, que Javier Milei también fue requerido por la comisión Libra. Le van a remitir un cuestionario para que contesten en un tiempo rápidamente. Digamos, bueno, quiero decir, no vienen mejores noticias a continuación. No, por eso yo decía que el problema del Parlamento es una derrota política muy grande para el gobierno. El gobierno decidió originalmente, desde el día que asumió este hombre, asumió afuera del Parlamento y dijo después que era un nido de ratas, ahí él planteó una confrontación política que tiene que ver con el sistema de gobierno, el sistema político, el sistema democrático, de avasallarlo al Parlamento y gobernar en forma directamente autoritaria sin uno de los poderes del Estado. Y para eso hizo batalla cultural, porque él hizo batalla cultural, nosotros sabemos, y la perdió la batalla cultural, porque si no, parece que los relatos de este hombre genial siempre resultan. Y claro, siempre resultan, en el momento que resultan es difícil poder ponderarlas correctamente hasta que no resultan más, como era de prever. Insisto, como era de prever. Entonces, ahora se encuentra con una derrota política de una aventura antidemocrática y que va a tener, en ese sentido, consecuencias muy importantes. Lo que ustedes me cuentan, yo no lo sabía, es una cosa terrible. Todo el mundo sabe que lo de Karina para el presidente es determinante, bueno, y que lo citen a él también es determinante. El otro poder del Estado, que es el Congreso, se le transformó en una roca en el zapato. Claro. Bueno, todo esto sobre una capa de finas hierbas de crisis económica, ¿no? Hoy el gobierno anuncia que el Tesoro va a intervenir en el mercado de cambio, interpretado como fin del esquema de bandas, fin del esquema de flotación libre. Vamos a ver qué impacto tiene esto. Pero quiero decir, si no hubiera una situación económica desde lo financiero y desde la vida real de la gente, no sabemos cuánto de esto hubiera impactado. Quizás sí, quizá la experiencia del menemismo algo caló en algunos sectores generacionalmente. Quizá las nuevas generaciones no son tan tolerantes como se fue en aquellos años. Primer mandato de Menem, grandes escándalos de corrupción, y sin embargo renueva por una mejor con una mejor performance que lo había hecho en el primer mandato. No se sabe. Lo cierto es que en términos económicos tampoco cierra y fuerte, ¿no? Sí, porque está bien, la historia enseña, así que reparar en la experiencia en este sentido menemista está bien, y hasta podríamos pensar otras también. Ahora, en la actualidad actual, esa conjunción que vos decís de crisis financiera, de desconfianza cambiaria y de crisis social en el pueblo,
unida a una situación de corrupción desmadrada, que va haciendo metástasis todos los días, concretamente, específicamente muestra que lo vertiginoso, yo voy a insistir en esto, de la aplicación del plan de thatcheriano de este tipo y el nivel de daño que está haciendo al Estado Nacional y al tejido social argentino, creo que también se va a corresponder con el deterioro de este proyecto y el vacío de legitimidad de este proyecto. Y más no quiero seguir porque ya sería entrar demasiado en Honduras sobre el futuro mediato de este gobierno. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Cuño. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad,
Expreso Informativo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 41 minutos. Estaba repasando algunas atendidas en redes sociales a Pablo Quirno, al secretario de Finanzas, después de su posteo anunciando que a partir de hoy el Tesoro va a participar del mercado libre de cambio, así que va a comprar dólares, porque en su momento, cuando Caputo dijo comprar campeón, era muy cerca de, o lo hacía sobre las espaldas del acuerdo del nuevo préstamo del fondo, y entonces le decían que la estaban ganchereando un poco, ¿no? Doy dos, por ejemplo. Oscar Sago dice: ¿te acordás de la frase del 2 de julio en un evento? Comprá campeón, no te lo pierdas. Lo dije muchas veces. No está bien cancherear frente a una sociedad que se rompe el lomo para llegar a fin de mes. Menos soberbia, más empatía. Es decir, le empiezan a devolver al propio gobierno cosas que se decían en ese momento. Sago, ¿no? Sí, claro. Hay gente que empieza a hablar de empatía. Sí. Bueno, bienvenidos. Y estaba leyendo a Marcos Abella también. Le había escrito en su momento en abril, 17 de abril. Claro, mejor usar la primera semana del rescate del Fondo Monetario para cancherear, y Pablo Quirno le había dicho, le contestó: ahora decilo sin llorar. Entonces pone entre comillas, ahora decilo sin llorar, cuando replica el aviso de Pablo Quirno de la jornada de hoy. Bueno, van a ser días, nada, no nos estamos repitiendo un poco, pero vemos el transcurrir de los actores en el momento y van a ser días evidentemente moviditos. Pero hay otras agendas, Luis Pablo. Sí, hay otras agendas. Ayer llegamos simplemente a tirar el título, nos parecía que vale la pena dar algún dato más. Estamos hablando de la denuncia en el PAMI, una denuncia vinculada sobre precios en la compra de lentes lentes intraoculares para cirugía de ojos. Algo imprescindible en distintas operaciones de ojos, empezando por cataratas, pero bueno, en cada una de las modalidades se suelen utilizar estos lentes intraoculares. ¿En qué consiste la denuncia? Bueno, encontraron dos cuestiones. En primer lugar, que hasta el mes de julio las compras las hacían los quienes estaban encargados de la cirugía. Podía ser un sanatorio, una clínica pública o privada, o incluso un oftalmólogo o un equipo de oftalmólogos, y luego el PAMI reintegraba el dinero. Descubrieron una operatoria, todo esto contado por los mismos trabajadores del PAMI. Fueron el gremio ATE en primer lugar quien reveló la operatoria. Luego la periodista Luciana Geuna profundizó y lo pasó en limpio.
pero encontraron que se había acabado esa metodología, había terminado, la del reintegro de PAMI a quienes solicitaran las compras o a quienes hacían las compras y luego se les reintegraba el dinero, y pasaba a triangularse. Intervenía directamente PAMI en la compra de los insumos para las operaciones oftalmológicas. ¿Y qué pasó? Bueno, con la intervención de PAMI, con la compra directa de PAMI, que uno podría decir, bueno, es una forma de controlar. En realidad, bueno, en este caso no fue una forma de controlar, sino una forma de establecer sobreprecios. Sobreprecios que en el peor de los casos llegó a estar 10 veces más. 10 veces más fue lo que se compró o lo que se gastó para comprar este lente oftalmológico. O sea, iba alguien a hacer la compra directa y le salía, en algunos casos, 10 veces más barato. En el peor de los casos, 10 veces más barato. El promedio es 5 veces. El promedio que se encontró es 5 veces más caro los sobreprecios. ¿Cuáles son las empresas involucradas? Implantec, MSZ, Visión Médica y el Centro Óptico Casin. Estas son las empresas que participaron junto a funcionarios del PAMI. Claro, y el PAMI. Claro, de los sobreprecios. Pero está bien mencionar a las empresas, porque vale. Uno siempre habla del funcionario y los privados acá, digamos, los empresarios que quieren el bien del país, están involucrados. Cuando hay vas a buscar a Nordelta y se las toman. Exactamente. Cuando hay un hecho de corrupción, por supuesto, vinculado al Estado, hay un funcionario, pero también hay una empresa privada. Algún ejemplo, digo, son muchos los ejemplos, pero en algún caso, productos que costaban 35.000 antes de julio, comprado por directamente quienes llevaban adelante las operaciones, ese mismo producto se encontró con valores de 150.000 y 230.000 pesos cada uno en distintas compras, para distintas operaciones, pero bueno, no quiero aburrir con los números, son varios. Y la otra novedad es que desde ATE también se denuncia que en un proceso un poquito más lento, pero continuo, se fue reemplazando personal, los funcionarios del PAMI, personal que estaba hace muchos años, no necesariamente que hubieran entrado con una gestión política, iban siendo reemplazados por gente de La Libertad Avanza, con lo cual de esa manera se garantizaba la operatoria. Es una denuncia que recién está planteada, recién llega a la justicia, pero que sin duda va a seguir y va a dar mucha tela para cortar. Ideas que vuelvan. Que lo importante del lenguaje inclusivo es que viene a meter el dedo y a recordar que también en el modo en que hablamos se juegan situaciones de poder. El poder no está exento, ¿no? Viene como a alertar, es una alerta. El problema es cuando ese alerta termina instalándose de modo normativo, porque digo, como mínimo, traiciona su lugar de transgresión y de alerta. Que vuelvan las ideas. También en el modo en que hablamos se juegan situaciones de poder. Que vuelvan. 5 de la tarde, 48 minutos, volvemos a donde, a nuestro modesto modo de ver, se está produciendo la información más importante de la jornada de hoy, que es al Congreso Nacional. Fabián, seguimos escuchándote. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha ocurrido en este tramo desde la última vez que hablamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Efectivamente acaba de culminar la reunión aquí de la Comisión Libra. La información más importante y concreta: va a haber una requisitoria al presidente Javier Milei para que conteste en el plazo de 5 días un cuestionario que han detallado aquí, entre otros, Maximiliano Ferraro. También la citación a Karina Milei y la aplicación de esta norma que existe dentro de la Cámara de Diputados de poder llamar a acudir a la justicia en caso de que no se hagan presente. Adorni también es parte de la citación, Guillermo Francos, todos los que estuvieron reunidos con Javier Milei, los funcionarios, los empresarios Novelli, Terrones Godoy, también Hayden Davis, titular, ¿no?, de la Hayden Davis, Julian P., va a haber requisitorias a las titulares de las distintas billeteras virtuales. En síntesis, una cantidad de sumatoria de probatoria muy importante. Y José Luis Espert, que también fue citado por el diputado Tailande porque ingresó junto a Hayden Davis, Novelli y Terrones a la Casa Rosada a ver
a justamente a el presidente Javier Milei. Estoy aquí al lado del titular de la Comisión Libra, Maximiliano Ferraro. Vamos en vivo. No, me están diciendo un segundito, me dijo, un segundito. Bueno, nada, estamos en vivo para la 530, Pablo Caruso. Bueno, conclusiones de esta primera reunión, Maximiliano, gracias por atendernos. Bueno, yo creo que ha sido muy positiva y efectiva, digamos, porque hemos podido aprobar el reglamento interno de funcionamiento, como las primeras medidas de pruebas y futuras acciones que vamos a determinar en un cronograma. En este sentido, fundamental lo del presidente Milei y la citación y la cantidad de pruebas que le han pedido. Sí, digamos, se va a diligenciar un oficio al presidente de la Nación con una cantidad de preguntas específicas. Y después también se decidió armar un cronograma de citaciones que por supuesto comprenden a la Secretaria General de la Presidencia, al vocero presidencial Adorni, pero también a muchísimos de los empresarios que estuvieron vinculados al lanzamiento del proyecto Libra, como otros requerimientos hechos por los distintos diputados. La última pregunta, Pablo, te escucha Maximiliano Ferraro. Maximiliano, gracias por atendernos, aunque gracias a vos, Pablo. Sea breve. A ver, por fin se puede poner en funcionamiento, llevó mucho tiempo. Déjame preguntarte cuánto crees que tiene que ver también el contexto, o al revés, si vos querés, esto que empieza a ocurrir en la Comisión Investigadora Libra, cómo se relaciona con un contexto más general de un momento bastante complejo del gobierno, ¿no? Bueno, si el gobierno no hubiera puesto la cantidad de obstáculos que puso durante todo este tiempo, el trabajo de la comisión investigadora ya hubiera terminado. Como ustedes saben, nosotros no solamente pudimos destrabar las autoridades, hoy pudimos tener el reglamento, poder determinar las primeras medidas de pruebas y citación de personas a la comisión investigadora, sino que también hemos extendido el plazo de investigación al 10 de noviembre. Y la verdad que no es culpa nuestra, sino que es responsabilidad absoluta del oficialismo que esto se les haya juntado con lo que es el escándalo de las posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, entre el 3 y el 8%, con la situación que se está viendo de los sobreprecios en el PAMI. Bueno, esa ya no es una responsabilidad de quien te habla, ni de los diputados de la oposición, sino que es una responsabilidad y de los errores constantes que comete La Libertad Avanza en este último tiempo acá en la Cámara de Diputados. Pregunta que hacemos siempre, y la última, Maximiliano, si efectivamente no responden a la citación y no quieren ir, ¿qué ocurre? Bueno, ahí evaluaremos para pedir el auxilio y que sean, digamos, que puedan estar presentes acá a través de las fuerzas públicas. Pero esos son pues aspectos que van a evaluar los diputados en virtud de lo que establece el reglamento que acabamos de aprobar hoy. Gracias, Maximiliano. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, muy amable, estaba justamente, lo robé un segundito. Gran trabajo, Fabián. Antes de ir a los compañeros. Lo más importante que destacan tanto Maximiliano Ferraro como Agos Carreño y Juan Marino, que es el vicepresidente de la comisión, es el hecho que vos destacabas, Pablo, el hecho de haber conseguido hoy reunir a la comisión, votar el reglamento. Quiero decirte que ocurrió una situación muy particular porque los miembros de La Libertad Avanza y el PRO decidieron decir que no iban a votar, no que se iban a abstener, y no que directamente decidieron no votar. Y lo más llamativo fue que decidieron levantar la mano en el nombre de todos. A ello lo cruzó el diputado tucumano Mariano Campero diciendo que se abstenía. Y el otro dato saliente es que de los 28 diputados había llegado al principio a sentarse en su lugar el diputado del MID, Eduardo Falcone, que cuando se procedió a votar con una cantidad de 27 diputados presentes, se ausentó. Y de esta manera la mayoría de los votos estuvieron del lado justamente de quienes quieren conformar la comisión y avanzar con la investigación. Bien, bueno, es por eso decíamos, ¿no? Lo importante, más allá de las denuncias y las cosas que se están diciendo en estas horas sobre audios y demás,
ahí hay una expresión de la política muy concreta que avanza en términos institucionales sobre distintas cosas, porque también había mencionado Fabián antes el trabajo de la Comisión de Salud, de la Comisión de Discapacidad, la citación a Karina Milei, en un ambiente o en un momento del gobierno muy distinto, mucho más vulnerable, sobre todo alrededor de la figura de Karina Milei, y ahora por fin, bueno, una manera de actuar, un reglamento nuevo para la Comisión Libra, que veremos para cuándo están las citaciones, no se sabe, Fabián, ¿no? Todavía no se sabe. Bueno, los diputados nos pedían a los periodistas que no los atosiguemos, sí. Pero entiendo que en los próximos días ya podrían salir los primeros invitados, entre comillas. Sí. Y el tema del cuándo sería la citación específica a Karina Milei, no lo aseguraron, tendrá que ver, decían, con el desarrollo de la comisión, de los temas que se llevan adelante, bien, como para ubicarla en un punto estratégico de esto que, como decía recién Maximiliano Ferraro, tiene un largo aliento, no muy largo, 90 días, hasta el 10 de noviembre, Pablo. Abrazo grande, Fabián, insisto, gran trabajo. Hasta luego. Chau. Estaba leyendo me quedé enganchado con lo que mencionaba Luispa, con lo que nos cuenta Fabián, la mirada que hay sobre el gobierno y cómo van apareciendo datos donde se levanta una baldosa, Tal cual, ¿no? donde apriete sale pus. Exactamente. Fernanda Raberta, candidata en la 5ª sección electoral el próximo domingo, candidata a legisladora. En Mar del Plata, Montenegro le adjudicó 230 millones a la suizo-argentina, la droguería del escándalo, la misma que aparece en los audios de las coimas, la misma del negocio libertario. ¿Será que el famoso 3% de Karina Milei también lo pagamos los marplatenses mientras la ciudad está cada vez más abandonada? Hay algunas información que señala que también en 3 de febrero, que a partir de del paso de Valenzuela a la Libertad Avanza, aparece también un esquema de contrataciones de la intendencia del municipio hacia la suizo-argentina. Bueno, insisto, donde levantás aparece algo. Vamos a ver cómo el gobierno intenta dominar la escena. Creo que es tiempo de la política, de la conducción de estos acontecimientos, ¿no? Más hoy el anuncio del gobierno de que el Tesoro, la Caja, va a comprar dólares para tratar de sostener el tipo de cambio como de lugar. Y como decíamos con Ricardo Aronskin, da la sensación que lo hace para tratar de llegar al domingo, sí. a la elección del domingo. Es que no tiene mucho más, ¿no? ¿De dónde lo va a sacar? El mismo Aronskin se preguntó, bueno, no se sabe. Sí, además creo que son 1.500 millones los que tiene el Tesoro, no es mucho, pero bueno. Luis Pablo, querido, ¿se vota qué el próximo domingo? Querías repasarlo, porque a todo esto el domingo hay elecciones. A todo esto el domingo hay elecciones, se eligen 46 bancas en la Cámara de Diputados, 23 en el Senado, con una particularidad, yo no sé si esto lo saben todos, pero en la mitad de las secciones electorales se vota senadores y en la otra mitad diputados, se renuevan, quiero decir, y luego, dentro de 2 años, esa ecuación se invierte. ¿Qué se vota entonces? Senadores se van a votar en la primera, en la cuarta, en la quinta y en la séptima, y diputados se votan en la segunda, en la tercera, en la sexta y en la octava sección, en las secciones electorales. La otra pregunta es cómo se vota, porque en cada elección vamos cambiando de sistema. Bueno, en esta es tradicional. Boleta partidaria, en una franja electoral la categoría que votes, ya sea diputado o senador, bien identificado, partido político, candidatos, y se vota. O sea, una boleta por partido, manera. No una boleta única. Así es, no una boleta única, tampoco boleta electrónica. Están habilitados para votar 13.300.000 personas, son más de 38.000 mesas, así que en términos generales eso es lo que se vota y la forma en que se vota. ¿Qué, Néstor? ¿Qué chiquito te quedó por ahí? A ver, está circulando mucho este anuncio que hizo la Casa Blanca, que hundió un barco en el Caribe, que atribuye de nacionalidad venezolana. Venezuela, hasta donde entiendo, no dijo nada. Puede ser parte de la propaganda de estos despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de ser narcotraficante, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice Trump es que hundieron un barco con mucha droga hace pocas horas y que ese barco es venezolano. Mañana, si hay más noticias, lo comentamos. Lo que quiero señalar es que hoy... Perdón, es
complejo, porque es Es el muy famoso fuerte. temita de la excusa, ¿no? Sí, sí, sí. Vieron que yo les dije que había droga, que el narcotráfico en Venezuela, Exactamente. este barco salió de ahí, bueno, veremos Y qué en pasa. la historia de Estados Unidos y también de Gran Bretaña hay muchos episodios con barquitos hundidos que desataron guerra. Claro, por eso. Muy, muy armados. Desde 1989 que Estados Unidos no bombardea, si esto ocurrió así, en Panamá a un activo, digamos, llamémoslo así, latinoamericano. Esto es un tema. Hoy a las 10 de la noche, aquel que quiera, que por ejemplo que tenga Telecentro y quiera verlo, si no lo puede ver por internet, la CGTN, que es el canal oficial de China, va a transmitir en vivo la ceremonia de mañana a la mañana, que va a ser, por la diferencia horaria, va a ser hoy a las 10 de la noche en Beijing, donde el presidente Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y varios otros presidentes, está el presidente de Corea del Norte, está el presidente de Cuba, hay presidentes de Europa, de Asia, de África, asisten a la conmemoración del 80 aniversario del fin de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista, que así llaman en China a lo que aquí llamamos Segunda Guerra Mundial. Va a ser un acto conmovedor. Hace poquitos días Xi Jinping también recibió al presidente de Turquía, el primer ministro de la India, en otra reunión en la Organización de Cooperación de Shanghái. Diera la sensación que ahí es donde está alumbrando un nuevo mundo, siempre lo decimos, los BRICS y sus aliados, y hoy hay la oportunidad de verlo en pocas horas por televisión. Va a ser un acto importante, mañana seguramente lo vamos a estar comentando en cuanto al discurso que seguramente va a tener Xi Jinping, tan contradictorio con esto que vemos de Trump, un discurso por la multipolaridad, la multilateralidad en lugar de la unipolaridad, y un gobierno de paz o un discurso de paz y cooperación versus otro de guerra. Gracias, Néstor. Nos estamos despidiendo. ¿Saben cuál es la tendencia en X en Argentina en este momento? ¿Cuál es? Watergate. Epa. No vamos. Viene Andrea Recupero para darle continuidad a la programación de la 530. Nosotros mañana, 4 de la tarde, la seguimos. Che, gracias por estar ahí. Abrazo.